Luis Llaneza es un cantante lírico español que está en Arequipa para ofrecer un concierto de canto y piano en el Cultural Peruano Norteamericano, un concierto de alto nivel, como pocas veces tenemos ocasión de verlo. Bienvenido a Arequipa. Hola, buenos días, gracias. Háblanos un poco de este concierto que le has denominado La Palabra en el Aire. ¿Por qué? Bueno, este año celebramos, entre otras cosas, para todo el mundo hispano es muy importante la efemérides de la muerte de Cervantes, Miguel de Cervantes, que murió hace 400 años. Por lo tanto, un poco aprovechando justamente esa conmemoración, he pensado que podía diseñar un programa de canto y piano, pero que recorriendo el repertorio lírico, pero no solamente el repertorio lírico musical, sino también el repertorio lírico poético, ¿no? Entonces he hecho la selección de algunos autores, de algunos compositores como Manuel de Falla, Antonio de Reparaz, Manuel Pla, el propio Federico García Lorca, y basándome en su música, pero la música que ellos concibieron para musicar a grandes poetas. Por lo tanto, vamos a oír música por un lado de Falla, como digo, o de Reparaz, o del Francisco Alonso, todo en español, pero por otro lado también poemas importantes pues de Antonio Machado, de Federico García Lorca, y como joya, digamos, del evento será el estreno mundial de tres canciones, de un ciclo de 3 canciones que su autor ha titulado Cadenas de Amor, y que son 3 poemas de Cervantes. Todo el mundo conoce de Cervantes el Quijote, pero su poesía no es tan conocida. No. Entonces él ha seleccionado 3 poemas, les ha puesto música. He tenido la suerte que me los ha dedicado a mí. Es un compositor importante, un compositor croata que reside en Zagreb, que se llama Darko Domitrovic. Y él me ha dedicado estas 3 canciones que estrenaré mundialmente hoy en Arequipa. Es decir, nunca se han cantado hasta hoy, por lo tanto... Qué mejor homenaje a Cervantes. Claro, ¿no? el aliciente de que sea un estreno mundial de canciones, ¿no? De canciones con sus textos. Bueno, es un privilegio para quienes te vamos a escuchar. Gracias. Pero ¿cómo te acercas a la poesía también? Tú tienes una larga trayectoria como cantante lírico, pero ¿cómo haces esta mezcla, claro, para homenajear a Cervantes y a las letras hispanas en general, me imagino, ¿no? ¿Cuál ha sido tu acercamiento o tu experiencia? Bueno, a ver, en principio yo soy gran amante de la poesía, no podría ser de otra manera como cualquier persona que esté medianamente preocupada por la vida cultural, ¿no? Entonces, como soy musicólogo de formación, he intentado buscar durante bastante tiempo la conexión entre música y poesía, porque todo el mundo ve la música como algo abstracto que no tiene que ver, en cierto modo, con el mundo poético, ¿no? Pero al final creo que tanto la poesía es complementada con la música, porque la poesía es ritmo también, lo mismo que la música, pero igualmente la música se siente tremendamente enriquecida cuando la poesía lo acompaña, es decir, cuando la palabra es poderosa, y nadie mejor en el dominio que la palabra que los poetas, ¿no? Por lo tanto, creo que la fusión entre música de grandes músicos y poesía de grandes poetas, pues enriquece, digamos, el mundo artístico, ¿no? Lo hace como más realmente importante, realmente más rico, ¿no? Ahora, la música lírica, también llamada música culta, y la poesía son como 2 artes que se consideran para una élite, ¿no? ¿Cómo se acerca, digamos, por ejemplo, tu concierto, un poco más a la gente común y corriente? ¿Cuál sería el punto de contacto, a las preocupaciones cotidianas de las personas y al afán que, más allá de si cultivan el arte o no, al afán humano, ¿no? De mejorar en la vida, de aspirar a más, de ver mejores cosas para el alma, qué sé yo? Bueno, yo siempre he sido de la opinión de que el arte, si se ha hecho elitista, ha sido por unas élites que lo han querido hacer elitista, pero no es el arte en sí.
Es decir, Miguel Ángel, cuando pinta la Capilla Sixtina, pinta en emocionar desde el Papa Julio II hasta el obrero de la construcción que pase debajo de aquella bóveda tan impresionante, ¿no? Y un gran músico, Mozart o Beethoven o Wagner, cuando escriben sus grandes sinfonías, piensan en el ser humano, no piensan en la élite. Otra cosa es que, como tú bien dices, y es cierto, a lo largo de la historia haya habido siempre como una élite que ha querido apropiarse de ciertas manifestaciones artísticas. Pero ha sido más la élite la que se ha querido apropiar que el propio arte el que ha ido dirigido a esas élites. No sé si me estoy explicando. Hay élites que consideran que el arte es patrimonio de ellos porque necesitan una formación determinada, necesitan una cultura determinada para acceder a ciertas cosas. Y en esto a mí me gustaría repetir unas palabras del grandísimo compositor don Manuel de Falla, ¿no? Manuel de Falla decía: es una auténtica tontería pensar que en el arte hay que entender nada. El arte está hecho para transmitir emociones, está hecho para que consiga movernos las fibras, no para racionalizar, y para que consiga emocionarnos. Otra cosa es que el estudioso lo estudie. Claro. Pero alguien se puede enamorar perfectamente de Ana Karenina sin haber estudiado literatura ni ser un filólogo de primera línea, y alguien tiene que enamorarse también con la música sin tener por qué tener conocimientos de armonía, ni de piano, ni de contrapunto, ni de fuga. Es decir, cuando la música cumple la función de emocionar, de tocar nuestras fibras, de darnos un mensaje, de llegar a esa parte más profunda del ser humano, ahí se realiza. Ahí cumple su función. Luego dejemos el estudioso que estudie y dejemos que el especialista en contrapunto analice la composición, o el especialista en armonía, o el especialista en melodía. Ese ya será otro trabajo. Pero realmente lo primero que hay que conseguir es que el público, quien vaya al teatro, se emocione. Como español y artista que seguramente, como ahora lo haces, visitas nuestro país y otros países de Latinoamérica, que estamos tan unidos precisamente por la lengua de Cervantes, ¿no? Latinoamérica y España. ¿Cómo ves esta relación actual a través del arte, por ejemplo? No sé si es ahí donde se dan los puntos en contacto, en fin. ¿Cómo ves tú Latinoamérica? A ver, yo viajo muchísimo, ¿no? Entonces, llegar a Latinoamérica no tiene nada que ver con ir a otro lugar del mundo. Porque, claro, en alguna ocasión recuerdo un gran escritor colombiano, Fernando Vallejo, que él siempre dice: mi patria es mi lengua. Y efectivamente, cuando uno se sube en un avión y después de 12 horas aterriza en el otro extremo del mundo y le dicen buenos días como si siguiera en España, eso desde luego es impagable. Y esa relación, esa afinidad, esa cercanía no se siente, vamos, si yo salgo de España a Francia, que son a lo mejor pocas horas, 100 kilómetros, la lejanía espiritual, la lejanía afectiva, la lejanía cultural y la lejanía de emociones que siento es infinitamente mayor. Por lo tanto, creo que para nosotros, los españoles, y creo que para los hispanoamericanos también, es un privilegio el tener esos puntos de referencia que nos hacen entender comúnmente ciertas cosas. Podemos disfrutar de la poesía en nuestra propia lengua, podemos hablar en nuestra propia lengua, podemos transmitir emociones en nuestra propia lengua. Es más, yo puedo hacer un programa entero de música española en español simplemente porque todo el mundo que me va a escuchar esta noche entiende la lengua. Este programa sería inviable y sería impensable en un lugar que no tenga esa capacidad de emoción y esa capacidad de comprensión de la lengua y del espíritu y de la cultura y al fin y al cabo de la emoción que tenemos. Creo que somos mundos paralelos que afortunadamente no somos como las líneas paralelas, es decir, somos mundos que nos encontramos y que nos entrecruzamos y que nos enriquecemos, ¿no? En el concierto de hoy, por ejemplo, voy a hacer obras de algunos compositores, incluso hispanoamericanos. Es decir, al final creo que es un mundo
que se complementa de una parte y otra del océano, ¿no? Porque el espíritu es más o menos el mismo. ¿Has estado dando clases a algunos alumnos, estudiantes de música? ¿Cómo los has encontrado? ¿Al Perú en general, en tus constantes viajes? Bueno, en el Perú existe una resurrección importante musical, seguramente debido a nombres tan importantes como Luis Alba o como Ernesto Palacio o como llama recientemente Juan Diego Flores, ¿no? Que han puesto al Perú un poco en el mapa. Y nos ha despertado también a los peruanos, claro, la simpatía con este arte. Primero, ¿no? ha despertado la simpatía con este arte y luego han visto que es un arte que no es tan ajeno. Claro. Al Perú y a la población del Perú. Es decir, mucha gente pensaba que la ópera y esas cosas eran cosas de los europeos, locuras de los europeos que no tenían nada que ver con el espíritu. Y viejitos, además. Claro, y viejitos. Y se ha demostrado que es lo contrario. Ahora, con respecto a ayer di una clase magistral, podemos decir, o una clase en la que tuve la ocasión de oír a algunos cantantes aquí, he visto sobre todo voces magníficas, gente con una voz y con talento importante. He encontrado, tengo que decir, algunas deficiencias a nivel técnico, algunas cosas que son susceptibles de corregirse en cuanto a respiración, en cuanto a emisión, en cuanto a técnica propiamente del canto. Y luego he encontrado a lo mejor como una pequeña confusión en la elección de repertorios. Es decir, como si hubiera una tremenda obsesión por cantar maestros italianos o alemanes y sobre todo obras de muchísima enjundia, y a lo mejor sería más recomendable primero hacer algo de música en español, porque siempre el español como vehículo ayuda al cantante a sentir ciertas emociones, y también buscar autores y buscar obras que se acomoden bien al proceso de formación en el que está cada alumno. El que hoy en día no pueda cantar una obra no significa que a futuro, dentro de 2 meses o de 1 año o de 7 meses, la pueda cantar de una manera magistral, pero siempre hay que atender al momento de formación y al momento, digamos, de educación vocal en el que el alumno se mueve. Y entonces ir construyendo poquito a poco. Me he dado cuenta de que hay algunos alumnos que sí que tienen como prisa, y este trabajo desgraciadamente es un trabajo que nunca se termina, siempre hay que estudiar, pero además la prisa es muy mala consejera. Mala consejera. Una paciencia tremenda. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por estar con Muchas nosotros. gracias a vosotros. Mucha suerte en el concierto. Sí, hoy ahí estaremos. Eso, la hora creo que es a las 7 de la tarde, y bueno, pues todo el mundo que tenga gana y que le apetezca, creo que bueno, que es interesante porque oirá música que no es tan habitual. Así es. Y espero, bueno, poder transmitir alguna emoción. Seguro que sí. Gracias. Gracias a vosotros.